Hola, somos Adriana y Claudia, ambas somos psicoterapeutas. Bienvenidos, esto es Detrás del Diván y vamos a tocar algunos temas. Como hoy vamos a introducir un tema que a Claudia le encanta mucho. Sí, yo estuve muy necia diciéndole a Adriana, por favor, déjame hablar de mis fantasías. ¡Auch! Y yo le dije, no, vamos a hablar de realidades. Entonces vamos a hablar sobre la fantasía y la realidad. Y bueno, una de las fantasías que me gustaría como iniciar para reforzando un poco esta parte de la labor de el psicoterapeuta es eso, la fantasía de ser psicoterapeuta. La realidad es que... Bueno, dentro de las realidades es que hay que estudiar un montón para poder llegar a ser psicoterapeuta, no quedarse solo con la licenciatura. Y bueno, la verdad es que uno pensaba, ¿no? O sea, que cuando ibas a salir de psicología ibas a ser así ¿qué será? Donada madrina, ¿no? Y ayudando así por todo el mundo. Y la realidad es que en terapia los pacientes casi no se divierten tanto. Esas son fantasías. Las realidades, la primera y básica es que parte de tu proceso de aprendizaje está también que estés en un proceso terapéutico. ¿Tú has estado en un proceso terapéutico? Uy, sí, ya llevo 8 años, no más, como unos 10 yo creo, unos 10 años en proceso terapéutico y pues sí, han sido altas y bajas, ¿no? O sea, creo que la mayor de las fantasías era que en algún momento me iban a dar de alta. Eso no pasa. Bueno, tal vez pasa, hay un montón de corrientes que puede hacer que sí los den de alta, hay otras que no. Una de las grandes fantasías precisamente es eso, que vamos a ser felices yendo a terapia y se te va a solucionar todos tus problemas. La fantasía de la felicidad, ¿no? Eso está como súper cañona, porque al final... la concepción propia de la felicidad es un rollo, o sea, al final tendrías tú que definir tu propia felicidad y a partir de ahí ya sentar realidades, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Claro, porque dentro del psicoanálisis no está la normalidad, entonces más bien está tu propia normalidad, ¿no? Exactamente, sí. Partiendo de ahí, entonces una de las normalidades que se va dando es que tú vas trabajando con tus pacientes, ¿no? Y los pacientes también van trabajando contigo y ellos también se comprometen al proceso. Si eso no pasa, todo se queda en fantasía y a lo mejor solo momentáneo, no sé si estés de acuerdo. Pues sí, más bien son cambios porque la gente va a la consulta para esperar cambios muy prontos, muy rápidos, que bueno, ese es un tema que ya vamos a tocar en las siguientes grabaciones, ¿no? Que es esta parte de la inmediatez. Hoy vamos a hablar un poquitito de eso porque la gente espera dentro de sus fantasías que los cambios sean 2-3 sesiones, que todo sea inmediato, a lo mucho un mes. De hecho, me ha tocado ver terapeutas hoy en día que prometen estos cambios de un mes a 3 meses, cuando la realidad es que, bueno, si tú vas a tu primer terapia a los 20 años, pues bueno, tienes 20 años que trabajar. Eso no significa que estés estancado en el pasado. Significa que hay que elaborar ese pasado para poder tener un presente lo mejor o lo más saludable posible. Sí, quizá el trabajo que ofrecen no es tanto como psicoterapia, ¿no? Sino son trabajos más de coaching, ¿no? O sea, como... Terapias breves se llaman. Bueno, ahí sí ya varía un poquito, ¿no? Pero las terapias breves sí ya van de más sesiones, ¿no? Así como 2-3 sesiones hay quien hace un coach personal y ahí queda, ¿no? Sí, la terapia breve te habla de terapias entre 9-10 sesiones que realmente su origen se da en las emergencias, ¿no? Como por ejemplo cuando hay esta parte de los temblores y crisis, bueno, pues... Que a Adriana le encantan, ¿verdad? Me fascinan los temblores, he acudido a las terapias breves. No es cierto. Yo llevo dentro de mi realidad, por ejemplo, es que yo incursioné en las terapias o como paciente a mis 15 años, entonces mucho tiempo. Llegaste llena de fantasías. Llegué cuando tú llegas a tu primer clase o a tus primeras clases en la licenciatura, pues lo primero que te van a preguntar es ¿por qué tú estás estudiando psicología? Entonces ahí están todos los fantasiosos, porque quiero ayudar a la gente, porque bien bonito, bien maravilloso, y pues no, la realidad es que mucho es el conocimiento propio sobre todo, pero también el conocimiento de la mente y la conducta humana, las emociones,
que son súper complejas. Entonces, bueno, ya empieza a dejar de ser un poco fantasioso y nos adentramos un poquito a las realidades. Las realidades, ¿por qué no nos gustan? ¿Por qué no te gustan las realidades, Claudia? Sí, bien. Porque me la sabes, ¿verdad? Algo me sabe por ahí. Pues creo que al final del camino parte de la fantasía es una construcción, ¿no? Es lo que te alcanza en ese momento y al alcanzarte eso, pues es lo que puedes hacer, ¿no? Entonces la fantasía también cumple una función, ¿no? Incluso con los niños también tiene, dentro del juego fantaseas mucho, ¿no? O sea, bueno, es la dinámica del juego y en algunos momentos sí aplicas como la parte de la fantasía, o sea, eso también te ayuda muchísimo a construir. Existe porque tiene un objetivo esa fantasía. La fantasía también nos ayuda a liberarnos un poco del estrés. Vamos a poner un ejemplo muy, muy claro que a todos nos ha pasado, y es que si estamos en problemas económicos serios, fuertes, empezamos a fantasear, ¿no? ¿Y qué pasaría si me sacara la lotería? Bueno, si me sacara 3 millones, pues 1 millón me lo gastaría en esto, otro millón en esto y el otro millón en esto, y entonces empieza una liberación del estrés, ¿no? Entonces, bueno, claro, por supuesto que siempre tiene una función. Lo importante es que no nos estanquemos en eso, porque podemos perder de vista que solo son fantasías, ¿no? Pues es que a partir de ahí vas construyendo, ¿no? Es como de los primeros pininos para ir construyendo, pienso yo, ¿no? O sea, cuando uno empieza con este pensamiento, pues el pensamiento va y lleva como su cauce, y a veces este cauce pues sí se nos alucina un poco, nunca me ha pasado, pero... Bueno, digamos que dentro de las neurosis está bien fantasear, siempre y cuando no perdamos la realidad, ¿no? Que hoy en día creo que sí se está perdiendo un poco en muchos conceptos, porque, por ejemplo, ¿qué me dices del amor? La negociación, claro, o sea, cuando llega esta parte amorosa uno empieza a negociar, ¿no? O sea, negociar con algunas cosas que piensas que pueden ser, cosas que son reales y cosas que pues nunca van a pasar o nunca pasaron, ¿no? Entonces, de alguna forma está muy puesta, ¿no? O sea, en el enamoramiento la fantasía es ay, no sé. Es un todo. Nunca me he enamorado, dice. No sé. Es un todo, ¿no? Digamos que dentro de la fantasía está la idealización. ¿Por qué? Porque ahí ya empiezan nuestras propias faltas, nuestras propias carencias, todo lo que nos ha dado la vida, lo que nos ha dado y lo que no nos ha dado. Entonces, cuando conocemos a una pareja, efectivamente empieza esta parte de la idealización aunada con la fantasía. Yo quiero un hombre así, quiero una mujer así, quiero una pareja que sea así, y entonces llega aparentemente cubriendo esas necesidades, cubriendo esas faltas, y nosotros ponemos nuestras fantasías en esa persona. Pero cuando nos damos cuenta que eso que estamos fantaseando no va a pasar, viene pues el golpe de realidad. Es que a partir justo de las fantasías empiezan a generar las expectativas. Y ya las expectativas es como el tatuaje, ¿no? O sea, como que al principio te echas la cremita y ya después viene la expectativa y ya te vas haciendo el tatuaje para que se quede. Y entonces ya ves a la persona y la ves así preciosa, ¿no? O sea, bueno, a Adriana no le ha pasado, reitero, pero a la gente sí normal... No, ha pasado, pero en mis fantasías... son diferentes. En mis fantasías, las realidades, porque bueno, acuérdense que dijimos que íbamos a hablar de la fantasía y de la realidad. Entonces, bueno, a mí la fantasía me durará un día, 2, ¿no? Y eso era mucho. Y ya es un decir. Eso me lo dejabas a mí siempre. Por supuesto. Bueno, sí, la verdad es que creo que dentro de la construcción, hablando ya como un poquito más en forma, dentro de la construcción de la interacción con alguien, tú llegas, ¿no? Con cierta fantasía, con ciertos elementos que se van, te digo, colocando como expectativas, si lo pones como de manera paulatina. Si esas carencias o si esas situaciones que uno no está bien trabajado o que falta negociar, bueno, que falta trabajar hacia uno mismo, obviamente llega al punto en el que se te revierte, ¿no? En el que esa fantasía, cuando la impactas con la realidad, pues te llega al muro, literal, o sea. Por eso dicen que hay que tener cuidado con lo que uno desea. ¿Ah, chispo? Porque se te puede hacer realidad. Ay, sí es cierto. Una vez que yo estaba así deseando, y decía, ay, sí, y luego, y entonces, y deseos, y chas.
que se me cumple y de pronto yo acto seguido ansiedad en la noche de no es cierto, era broma, Diosito. Bueno, hace algunos años, ya hace varios años, acudí a un taller que era específico para mujeres, que bueno, hoy en día esto de lo femenino y de lo masculino pues como que se está tratando de erradicar, como que ya estamos en una situación social en donde no todo es lo femenino, no todo es lo masculino, o como antes se tenían esos conceptos, ¿no? Hoy en día podemos vestir de jeans, podemos, etcétera, ¿no? Sin embargo, dentro de lo real no todo es como se espera que la sociedad, más bien como espera la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, sí sigue habiendo estas partes femeninas y sigue habiendo estas partes masculinas. Entonces, estaban estas, de lo que trataba el taller era ¿qué deseas en tu pareja?, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con esta parte del deseo, porque dentro de lo fantasioso, pues deseamos que sea próspero, que sea exitoso, que sea, que tenga mucho dinero, que nos vayamos de viaje, que pase tiempo conmigo, o sea, una relación, pues que todos quisiéramos, ¿no? Pero la realidad es que una persona exitosa, próspera, con dinero, que pueda proporcionarnos una economía estable, pues ¿qué va a pasar? Que va a estar trabajando todo el tiempo, ¿no? Y entonces, si va a estar trabajando todo el tiempo, pues el tiempo que va a pasar contigo va a ser muy reducido, ¿no? Sí. Entonces sí hay que tener cuidado con esta parte de, pues, ¿qué deseamos, no? O con qué fantaseamos, porque la realidad es que todos utilizamos la fantasía como un método de escape, como un método para poder liberar ese estrés, pero también es necesario que entendamos que la realidad de la vida existe y que por muy dolorosa que sea, porque a veces es muy dolorosa, ¿no? Entonces, por muy dolorosa que sea, nos tenemos que enfrentar a ella. Sí, yo te escuchaba así como muy atentamente porque me surgieron como varios puntos, ¿no? Que me gustaría, no sé si nos dé chance el día de hoy, pero en algún punto podemos volverlos a retomar. Esta parte del deseo, ¿no? De la expectativa, la diferencia entre deseo y fantasía, ¿no? O sea, porque sí pareciera que en algún momento ante este ejemplo que dices pareciera lo mismo, pero no es, o sea, definitivamente el deseo tiene otra connotación, ¿no? Claro, y que no está mal también desear, tampoco está mal tener expectativas, de pronto, bueno, algunos tal vez lo han leído, algunos no. Yo hago mis miércoles de frases, ¿no? En donde hablamos de estas frases tan populares, como y que pues de repente están súper mal, ¿no? ¿Como cuál, por ejemplo? A ver, échate Por ejemplo es, la persona no te hizo mal, son tus expectativas lo que te están causando daño. Entonces, pero es que a veces lo abordan desde la responsabilidad, ¿no? Que como de, tú eres responsable de todo, ¿no? Esa es una... Y también podríamos hablar del tema de la responsabilidad, porque de verdad nos hacemos responsables, punto número 1, y punto número 2, pues como que pareciera que tener expectativas hoy en día está mal, ¿no? Porque bueno, yo no sé si te han tocado, yo tengo pacientes que están en la mera adolescencia, entre los 16 y los 20 años, y bueno, es un público, es parte de la sociedad que bueno, por cuestiones meramente personales, que como esto es detrás del diván, podemos hablar de cosas personales, en la consulta no. Entonces bueno, como de forma particular y personal, la adolescencia siempre ha sido un tema de mi interés. Entonces y que por eso empatamos, o sea, cabe mencionar que eso fue un tema de interés de ambas, que ya salí de eso, gracias. No es cierto, no. Ya fue a sus terapias. Ya me... 8 años te respaldan. Entonces, bueno, digamos. Pero ahí embonamos, ¿no? O sea, un poquito en este tema del adolescente y de cómo el adolescente necesita el acompañamiento y la importancia de tener bueno, no solo el acompañamiento, sino esta parte terapéutica en un buen momento, ¿no? En el momento indicado hace que puedan ser adultos funcionales, ¿no? Adultos que se puedan comprometer. Y que dejen de sufrir tanto, porque la realidad es que sufren bastante.
Y yo, bueno, pues ya ambas tenemos varios años en la práctica y sobre todo en estos últimos años después de la pandemia, yo sí noto que el adolescente sufre, ¿no? Y sufre bastante porque hay un montón de cosas que están dentro de lo fantasioso, pero también es otro tema que podríamos tocar en algún momento y es la toxicidad, ¿no? Es que eres una tóxica, es que eres un tóxico y hoy en día todo es tóxico, ¿no? Y entonces expresar... Fantasía. Esa es una fantasía, o sea que todo es así y que entonces todo va a caer en tóxico, no tóxico, ¿no? O sea, que todo tiene que ser extremista, es fantasía. Exactamente, y sobre todo porque en esta parte como que hablábamos de las expectativas, ¿no? Uh-huh. En donde pareciera que tener expectativas está mal porque ese ya no es mi asunto, es el tuyo, que quiere decir que entonces ya no nos estamos preocupando por las otras personas, ¿no? Porque las expectativas y deseos de los otros son importantes, pero no, porque ya eres tóxico y entonces entra esto que tú dijiste. ¿Qué parte? No me quiero responsabilizar porque tener una pareja o un amigo o con la familia o estos vínculos es forzosamente tener que desprenderme de mí mismo para poder transitar al otro. ¿Qué significa? Poder darle esa oportunidad al otro de expresarse, ¿no? Bueno, entonces hablando un poquito de esta parte en la que el adolescente empieza a formar su identidad a partir de la mirada del otro, ¿no? Y regularmente ya la mirada de los padres no le encanta, ¿no? O sea, y es necesario no tener la mirada en ese momento de los padres. No me refiero a que no los procuren, sino me refiero a que al generar la identidad requieren como el apoyo de sus iguales, ¿no? O sea, como para ir mirándose, ¿no? Entonces, en este tenor hay mucha fantasía porque todo se está viendo a través de la cámara, o sea, es más, ni siquiera personalizan como tal pues sí, al chavo, lo que hacen es un avatar bien chingón, que diga bien padrísimo. O sea, un avatar con lo que ellos fantasean que puede ser, con estas idealizaciones que no hay para bajarlas, porque pues justo para eso es, ¿no? Entonces ahí colocan la fantasía y que al final no sé si en algún momento eso sea algo que los esté como afectando en el tema de la maduración. Bueno, ya maduro, no sé qué decir de la maduración, será otro tema porque pues hay las frutas maduran. Las frutas. Sí, porque los maduros a los 40 quedan X. Los mangos más. Pero no, bueno, sí, tienes mucha razón porque sí, efectivamente la interacción social se está dando a través de pantallas, a través de redes sociales, a través de videos, ¿no? Sin embargo, sí entra en el rubro muy, muy de lo fantasioso, porque de pronto, de hecho cuando están, bueno, a mí me ha tocado que me expresen que, pues cuando están físicamente ni siquiera se hablan. Y se van y se empiezan a mandar mensajes. Pero sí, claro, o sea, y ahí empieza la fantasía de, mira, es que tú estás preciosa, es que... Y yo te veo y es así. Sí. O sea, realmente eso está muy cañón porque a la larga, ¿no? De ya como un adulto, pues no existen los recursos, ¿no? Para poder enfrentar justo esta dinámica y esta parte de decir, oye, pues no me está gustando esta comunicación de la pareja, ¿no? Y viene el golpe de realidad. Ah, sí. Tan duro. Entonces, bueno, es un tema que se puede extender demasiado, lo que es la fantasía, lo que es la realidad. En la próxima sesión Detrás del Diván podemos ahondar con conceptos un poquito ya más serios de lo que es la fantasía, de lo que es la realidad. El deseo, y porque aparte de todo se abre un mundo de temas que podemos tocar, como por ejemplo la mirada del otro, que ahí es en donde realmente desde nuestras primeras infancias se desarrolla la autoestima, y entonces ¿cómo es que va a ser esa autoestima? Entonces, bueno, nos vamos a tocar un montón de temas que puedan ser de su interés.
y del lado serio, del lado del concepto, del lado yo conceptos, fantasías, etcétera, y también del lado chistoso, ¿verdad? Porque también esta parte de la psicología no es tan seria como se cree, dependiendo también de pronto últimamente he leído sobre cuando tú estás en la carrera empiezas a aprender que tienes un montón de corrientes que pueden seguir, y desde ahí la realidad es que en función de lo que tú eres, de lo que a ti te falta, vas a elegir esa corriente. No es como que, ay, esto me gustó, bueno, ¿por qué me gustó? Entonces, bueno, esta lucha que hay de pronto entre psicólogos, ¿y tú qué eres? ¿Y yo qué soy? ¿Y qué corriente? No, hay que preocuparnos por ser personas estudiadas, que podamos proporcionar un trabajo digno, ético, y sin importar esas etiquetas, porque también podemos tocar el tema de hoy en día de las etiquetas, que les encantan. Entonces, bueno, acá atrás no va a haber títulos, ni sus títulos, ni los míos, pero que sí va a haber esta parte como de conceptos, gente inteligente, gente buena onda, porque sí, la realidad es que la psicología tiene sus tintes súper, súper chistosos. Sí, muy, muy variable, ¿no? O sea, al final eso es lo rico. Lo rico es que el caso por caso te hace también como aprender a respetar todo lo que está alrededor, y gran parte de lo que vas trabajando es también eso, ¿no? O sea, ¿sí? Con el paciente también vas haciendo esa comunión, ¿no? Esa confianza, y que te permite trabajarlo justo así, ¿no? Como menciono, caso por caso. Hay otras formas de trabajo también a nivel grupal, pero creo que nosotros nos vamos a abocar más como a la parte individual, ¿no? A lo individual, y pues bueno, a entender que todos somos diferentes, y desde ahí que somos individuos, ¿no? Y que lo real es que su historia no es la misma que la mía, las empatamos en algún momento de nuestra historia, sí, y la empatamos súper bien, pero la realidad es que su historia es bien distinta a la mía. Entonces, así como hay esas diferencias en las amistades, con los familiares, con las parejas, con todo el mundo, hay esas pequeñas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos adentramos en un montón de temas. Se supone que el principal es la fantasía y la realidad, pero así es, podemos hablar de un montón de temas. Pues sí, entonces nos vemos la próxima. Aquí vamos a estar en el Detrás del Diván. Exacto. Nos vemos pronto. Nos dio mucho gusto abrir, ¿no? Este nuevo espacio para ambas, que creo que también es con mucha retroalimentación, darnos el tiempo, ¿no? De estar aquí en comunión con ustedes. Pues muchas gracias. Bye. Gracias.